Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del segundo capítulo del libro de Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cowell. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque apenas estamos retomando estos videos y vamos empezando la historia, así que puedes ponerte al corriente y disfrutar de todas las aventuras que tienen para nosotros esta villa de dragones, hasta donde hemos logrado entender. Si has estado conmigo en 2 capítulos o en 2 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, autores, pero también a otros viajeros lectores. Recuerda que es una actividad que vamos a estar haciendo los lunes, los miércoles y los viernes, capítulo a capítulo hasta terminar el libro. Por lo que no olvides activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas nada de esta historia. Y también tus reacciones, tus comentarios, todo por aquí es completamente bienvenida. A mí me encanta saber cómo van viviendo esta experiencia. Así que no olvides dejarme aquí abajo las respuestas a las preguntas o en general qué te está pareciendo el capítulo, qué es lo que piensas que va a pasar, qué te gustaría que sucediera o cambiar. La verdad es de que todo esto es completamente viable. Así que una vez dicho eso y que ya tuviste tiempo para ir por alguna botana o alguna bebida para poder disfrutar de esta lectura, te recuerdo algunas recomendaciones que tengo para que puedas disfrutar mejor este viaje. Y es que uno, si es la primera vez que escuchas esta modalidad de lectura o audiolibros, te recomiendo que utilices el video y el audio para estar solo en esta actividad, al menos los primeros capítulos, para así ir como agarrando el ritmo con la lectura de audiolibros. A veces no es tan fácil adaptarnos, muchas veces porque soy una persona que empezó desde ahí. Los audiolibros no son nuestros medio de lectura predilecto, pero le empezamos a agarrar el gusto. Frank, muchas gracias por estar aquí. Gerardo, muchas gracias por unirse. Y la segunda recomendación es que si hay algún término que se parezca algo desconocido o que no entiendas del todo, no te preocupes, nos pasa a todos, así que déjamelo aquí abajo en los comentarios para que veas cómo vamos a trabajar con ellos la próxima semana. Y por último, ponte en un lugar seguro y cómodo. Puede ser casa, transporte, oficina, eh, parque, donde quieras. La verdad es de que cualquier lugar es uno muy bueno para escuchar un libro y por supuesto que compartir esta lectura con alguien, ya sea que lo hagan desde el mismo dispositivo o le envíes el enlace para que lo pueda disfrutar desde donde sea que nos esté viendo, es completamente válido y por supuesto que así nos ayudas a hacer esta comunidad algo más grande. Así que una vez dicho todo esto y que ya has tenido oportunidad de ponerte eh, un lugar cómodo, de ir por alguna botana, alguna bebida. Solo me queda recordarte que tú tienes que disfrutar de esta lectura y yo me encargo del resto. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Bienvenidos. En la guarida de los dragones. Quizá ya lo habrás adivinado, pero Hippo no era el héroe vikingo habitual. Para empezar, no se veía como un héroe. Debía ser alguien como Patán, por ejemplo, quien era alto, musculoso, con tatuajes de huesos y con los indicios de un pequeño bigote. Este consistía en uno de los cuantos pelos amarillos dispersos en su labio superior. Era bastante desagradable a la vista, pero aún así impresionantemente varonil para un niño que todavía no cumplía los 13. Hippo era pequeño, y su rostro no era nada memorable. Su pelo sí era heroico. Era de un rojo muy brillante y se levantaba verticalmente sin importar cuánto lo mojara con agua de mar. Pero nadie podía verlo porque estaba oculto bajo su casco la mayor parte del tiempo. De los entre 10 chicos, y nadie habría escogido a Hippo como héroe de esta historia. Patán era bueno en todo y un líder natural.
Aliento de Perro era tan alto como su padre y podía hacer cosas divertidas, como echarse gases con la melodía del himno nacional de Berg. Hippo era solo absolutamente promedio, el tipo de muchacho corriente, flaco, pecoso, que fácilmente se perdía entre la multitud. Por lo que, cuando Bocón sopló el cuerno y se alejó para encontrar una roca agradable para sentarse y comer su sándwich de tomate y mejillones, Patán empujó a Hippo para que no estorbara y tomó el mando. De acuerdo, escuchen bien todos. Yo estoy a cargo, no el inútil, y cualquiera que se oponga se ganará un emparedado de nudillos de aliento de perro, el obvio. Gruñó Aliento de Perro, golpeando sus nudillos con una expresión alegre. Aliento de Perro era el compañero de Patán y un enorme gorila con forma de chico. Golpéalo, Aliento de Perro, para que entiendan a lo que me refiero. Aliento de Perro estuvo encantado de ayudar. Empujó a Hippo con fuerza y lo envió de cabeza directo a la nieve, para después poner su pie sobre él. ¡Presten atención! Los chicos alejaron la vista de Aliento de Perro y de Hippo y se observaron a Patán. Amárrense entre ustedes. El mejor escalador debe de ir primero. Bueno, ese eres tú, Patán. Eres el mejor en todo, ¿no? Dijo Patapés. Patán observó fijamente a Patapés. Era difícil decir si Patapés se burlaba de él o era debido a su estrabismo. Así es, Patapés. Soy yo. Y en caso de que él estuviera burlándose de él, golpéalo, Aliento de Perro. Mientras Aliento de Perro empujaba a Patapés para que se uniera con Hippo en la nieve, los demás comenzaron a amarrarse entre ellos. Hippo y Patapés fueron los últimos en atarse y quedaron justo detrás del enrojecido y triunfante Aliento de Perro. Oh, brillante. Estoy a punto de entrar en una cueva llena de reptiles devoradores de hombres, amarrado a 8 completos lunáticos, murmuró Patapés. Si es que llegamos a la cueva, dijo Hippo nerviosamente, mirando el acantilado negro y escarpado. Hippo puso la antorcha encendida entre los dientes para dejar sus manos libres y empezó a subir detrás de los otros. Fue un ascenso peligroso. Las rocas estaban resbaladizas por la nieve y los otros chicos estaban innecesariamente emocionados, haciendo el ascenso demasiado rápido. En cierto punto, despistado, perdió su punto de apoyo y cayó. Afortunadamente encima de Aliento de Perro, quien lo tomó por la parte trasera de los pantalones y lo acercó de nuevo al acantilado, antes de que se llevara a todo el grupo hasta el fondo. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, Hippo miró brevemente el mar golpear fuertemente la base del acantilado y tragó con fuerza. ¡Desaten las cuerdas!, ordenó Patán. Sus ojos brillaban de emoción ante la idea de los peligros por venir. Hippo entrará primero a la cueva porque él es el hijo del jefe, se burló. Y si alguno de los dragones despierta, él será el primero en saberlo. Una vez en la cueva, cada hombre está por su cuenta. Solo los fuertes pueden permanecer. Aunque no era el típico rufián sin cerebro de la tribu, Hippo tampoco era un cobarde. Estar asustado no es lo mismo que ser un cobarde. Quizá era tan valiente como cualquiera de los otros, porque fue a atrapar un dragón a pesar de saber de cómo son los dragones. Y cuando escaló peligrosamente hasta la entrada de la cueva y se encontró con un túnel largo y sinuoso, entró en él junto con los demás. A pesar de que no le gustaban mucho los túneles largos y sinuosos con dragones esperando al final. El túnel era húmedo y frío. En partes era lo suficientemente alto para que los chicos caminaran erguidos. Luego se cerraba en agujeros estrechos y claustrofóbicos en donde los muchachos apenas podían pasar apretando sus estómagos a las paredes con las antorchas en sus bocas. Después de 10 largos minutos de caminar y arrastrarse con en el corazón del acantilado, el hedor dragón, un hedor salado de algas marinas y cabezas de pescado viejo, se hizo más y más intenso hasta que finalmente se volvió insoportable y el túnel se abría en una enorme caverna.
En la caverna había más dragones de los que Hippo jamás hubiera imaginado. Eran todos de colores y tamaños, y esos incluían todas las especies de las que Hippo había oído hablar y muchos más de las que no. Hippo comenzó a sudar mientras miraba a los incontables montones de animales a su alrededor, amontonados en cada superficie disponible, incluso colgados boca abajo desde el techo como murciélagos gigantes. Todos estaban dormidos, y la mayoría de ellos roncaban al unísono. Era un sonido tan fuerte y tan profundo que parecía penetrar directamente al cuerpo de Hippo y hacía vibrar su suave interior. Batía su estómago e intestinos y obligaba a su corazón a latir al mismo ritmo que la respiración de los dragones. Si solo una de estas innumerables criaturas despertara, daría la alarma a los demás y los chicos sufrirían una muerte horrible. Hippo alguna vez había visto cómo un venado que se había acercado demasiado al acantilado del dragón salvaje fue destrozado en pedazos en cuestión de minutos. No pensaría en eso. No lo haré. Hippo cerró los ojos. Ninguno de los otros chicos pensaba en ello. La ignorancia resultaba muy útil en esas circunstancias. Sus ojos brillaban de la emoción mientras caminaba a través de la cueva, con las manos sobre sus narices para evitar respirar el repugnante olor, en busca del dragón más grande que pudiera encontrar y que cupiera en su cesta. Dejaron las antorchas junto a la entrada del lugar. La caverna estaba bien iluminada gracias a los gusanos luminiscentes, enormes y perezosos animales moteados capaces de emitir un brillo muy tenue, como una bombilla de bajo voltaje. Y los exhalafuegos dejaban escapar pequeñas ráfagas de fuego que destallaban momentáneamente cada que respiraban. Como era de esperarse, la mayoría de los chicos caminó hasta los dragones más aterradores del mundo. Patán hizo un gran alboroto cuando agarró una escalofriante pesadilla monstruosa y le dedicó una sonrisa descarada a Hippo mientras lo hacía. Patán era el hijo de Gran Trasero, el regordete, hermano menor del estoico el Vasto. El chico tenía la intención de deshacerse de Hippo en un futuro para así convertirse en el jefe de la tribu de los gamberros peludos. Y un horrible y vicioso jefe, como el que Patán anhelaba ser, necesitaría de un dragón muy impresionante. Verrugoso y aliento de perro tenían una larga pero silenciosa discusión sobre un Grunkle, un monstruo fuertemente armado con colmillos como cuchillos de cocina que sobresalían de su boca. Aliento de perro ganó, y cuando batallaban por meterlo en la cesta, lo dejó caer. El armamento de la bestia hace un ruido muy fuerte cuando aterrizó en el piso de la caverna. El Grunkle abrió sus malvados ojos de cocodrilo. Todos los chicos contuvieron su respiración. El Grunkle miró al frente. Era difícil decir a partir de su expresión en blanco si estaba despierto o dormido. Hippo no se dio cuenta, agonizando por el suspenso, que el delgado tercer párpado aún estaba cerrado. Y así permanecieron todos, al borde del infarto, hasta que el dragón cerró lentamente sus párpados superiores. Sorprendentemente, ninguno de los otros dragones despertó. Algunos gruñeron entre sueños antes de acomodarse de nuevo, pero la mayoría de ellos estaba tan profundamente dormidos que ni siquiera se movieron. Hippo dejó escapar un suspiro. Tal vez estos dragones estaban tan muertos para el mundo que nada los despertaría de su letargo. Hippo volvió a tragar con fuerza, dedicó una plegaria a Loki, el dios de los ataques furtivos, y se movió con cautela para atrapar el dragón que parecía estar más inconsciente, y de esta forma salir de aquella pesadilla tan rápido como fuera posible. Es un hecho poco conocido que los dragones bajan su temperatura cuando están dormidos. Es incluso posible que los dragones entren en coma de sueño, lo que hace que sus cuerpos se vuelvan tan fríos como el hielo, sin un pulso detectable, o respiración, o latidos de corazón. Pueden permanecer en este estado durante siglos, y solo un experto altamente calificado puede decir con solo mirarlos si están vivos o muertos. Pero un dragón que está despierto o ligeramente dormido es de hecho muy cálido, como un pan recién salido del horno. Hippo
Encontró uno que tenía el tamaño y la temperatura adecuada, y lo colocó cuidadosamente en la cesta tan rápido como pudo. Era un marrón básico, muy básico, pero en ese momento a Hippo eso no le importaba. Y aunque apenas era un dragón joven, era sorprendentemente pesado. Lo hice, lo hice, lo hice, canturrió felizmente en su mente. Al menos no iba a ser el único chico en la clase que no tuviera un dragón. Parecía que todo el mundo ya había conseguido su dragón y se dirigían tranquilamente hacia la salida. Todo el mundo, con excepción de Patapés, quien estaba cubierto por un salpullido de color rojo brillante. Y en ese momento, el chico se acercaba con pasos muy fuertes a una montaña revuelta de peligrosos nathers. Patapés era aún peor en el robo que aliento de perro. Hippo se detuvo en seco. «No lo hagas, Patapés. Por favor, no lo hagas», susurró. Pero Patapés estaba harto de todas las burlas, acosos y mofas que había sufrido a manos de Patán. Él se iba a conseguir un increíble dragón para sí mismo y se ganaría el respeto de todos. Patapés se acercó a la pila de dragones. Tenía los ojos entrecerrados y se rascaba violentamente el cuello. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, estiró su mano hasta alcanzar uno de los dragones del fondo. Tomó una de sus patas y, con mucho cuidado, tiró de él con todas sus fuerzas. La pila entera se vino abajo en una furiosa maraña de extremidades y alas y orejas. Todos los chicos en la caverna dieron un suspiro de terror puro. La mayoría de los nathers gruñó con furia al resto de sus compañeros antes de volverse a dormir. Uno de los más grandes abrió los ojos y padeó un par de veces. Pero Hippo observó, con mucho alivio, que su tercer párpado seguía cerrado. Los muchachos esperaron a que los dragones cerraran sus ojos. Y entonces Patapés estornudó. 4 gigantescos estornudos rebotaron e hicieron eco en las paredes de la caverna. El nather más grande levantó su cabeza y se quedó congelado como una enorme estatua de dragón. Pero, muy débilmente, un ominoso ronroneo se generó en su garganta. Y muy lentamente, el dragón abrió su tercer párpado. «Oh», susurró Hippo. La cabeza del nather giró repentinamente hasta quedar frente a Patapés. Sus felinos ojos amarillos se enfocaron en el chico. El reptil desplegó sus alas en su totalidad y avanzó sigilosamente como una pantera a punto de atacar. Abrió su boca lo suficiente como para mostrar su lengua bifurcada y... «¡Corran!», gritó Hippo, agarrando el brazo de Patapés y arrastrándolo a la entrada. Los otros chicos también corrieron hacia la salida, y Patapés e Hippo fueron los últimos en llegar. No había tiempo para recoger las antorchas, por lo que tuvieron que correr en completa oscuridad. La cesta con el dragón marrón básico dentro rebotaba en la espalda de Hippo. Tenía una ventaja de 2 minutos sobre los dragones, porque le tomó un tiempo al primer dragón despertar al resto de sus compañeros. Pero Hippo pudo escuchar unos furiosos rugidos y aleteos cuando los dragones comenzaron a perseguirlos a través del túnel. Corrieron un poco más rápido. Los dragones podían moverse más rápido que los chicos porque podían ver bien en la oscuridad, pero tuvieron que aminorar la marcha cuando el túnel se hizo más pequeño y los forzó a plegar sus alas para poder pasar. «No atrapé a ningún dragón», jadeó Patapés, quien corría un par de pasos detrás de Hippo. Ese es el menor de nuestros problemas. Los dragones nos están alcanzando», dijo Hippo mientras se agachaba para pasar por el túnel aún más estrecho. «¿Tin dragón?», repitió Patapés obstinadamente. «¡Ah, por el amor de Thor!», aulló Hippo. Arrojó su cesta a los brazos de Patapés y tomó la cesta vacía de la espalda de su amigo. «Toma el mío entonces. Espera aquí». Hippo dio media vuelta y regresó al estrecho túnel, a pesar de los rugidos que se hacían más fuertes y parecían acercarse más con cada segundo. «¿Qué estás haciendo?», gritó Patapés, mientras brincaba frenéticamente en el mismo lugar. Hippo regresó a través del estrecho túnel de nuevo unos pocos instantes después. Patapés lo tomó por el brazo y lo ayudó a salir de aquel lugar.
podían escuchar unos horribles resoplidos que sonaban como si la nariz de un dragón estuviera justo del otro lado del túnel. Hippo arrojó una roca en él y el dragón chilló indignado. Dieron vuelta en una esquina y de repente vieron la luz exterior al final del túnel. Patapés fue primero, pero cuando Hippo estaba a punto de seguirlo, un dragón se abalanzó sobre el acantilado, aleteando y gritando. Hippo golpeó al dragón y este cayó lo suficientemente lejos como para permitirle empezar a correr hacia la luz. Otro dragón, o quizá él mismo, hundió sus colmillos en la pantorrilla de Hippo. Estaba tan desesperado por salir que arrastró al animal el resto del camino. Tan pronto como la cabeza y los hombros de Hippo salieron a la luz, se encontraron con Bocón. Este agarró a Hippo por debajo de las axilas y lo sacó del túnel, junto a los dragones que venían detrás de él. ¡Salten!, gritó Bocón, quien desmayó a un dragón con un solo golpe de su poderoso puño. ¿Qué quieres decir con salten?, preguntó Hippo mientras veía la vertiginosa caída hasta el mar. ¡No hay tiempo para bajar!, jadeó Bocón mientras golpeaba a un par de cabezas de dragones y hacía rebotar a un tercero en su gigantesco vientre. ¡Salten! Hippo cerró los ojos y saltó al precipicio. Mientras caía por los aires, el dragón que estaba sujeto a su pierna liberó sus mandíbulas con un chirrido de alarma y se alejó volando. Hippo viajaba a tal velocidad en ese momento que cuando golpeó el agua no se sintió para nada como agua. Más bien se sintió como algo duro y doloroso, y tan frío que casi hace que se desmaye. Salió a la superficie, sorprendido de descubrir que no había muerto, y fue empapado inmediatamente por la gran ola que levantó Bocón el Rudo cuando cayó en unos pocos centímetros de distancia. Gritando furiosamente, los dragones salieron de la cueva y bombardearon en picada a los vikingos flotantes. Hippo jaló su casco tan abajo como pudo. Hubo horribles sonidos de raspados mientras las garras de los dragones surcaban el metal. Otro dragón aterrizó, siseando, en el agua justo frente a la cara de Hippo, pero se alejó con un chirrido cuando sintió el frío del mar. A los dragones no les gustaba volar a través de la nieve, y con alivio para Hippo, se alejaron volando para gritar terribles insultos en dragonés desde la calidez de la entrada de la cueva. Bocón comenzó a sacar a los niños del mar y los arrojó a las rocas. Los niños vikingos son fuertes nadadores, pero es difícil mantenerse a flote cuando tienes una canasta llena de dragones atrapados y aterrorizados en tu espalda. Hippo fue el último en ser salvado, justo a tiempo porque el frío comenzaba a darle sueño. Bueno, al menos esa no fue nuestra muerte, pensó Hippo cuando Bocón lo agarró por el cuello para rescatarlo, casi ahogándolo de nuevo en el proceso. Pero, ciertamente, tampoco era nuestra gloria. Y ese fue el final del capítulo número 2 del libro de Cómo entrenar a tu dragón de Cressida Cowell. Nena, muchas gracias por estar aquí. Pri, muchas gracias. Pris, también muchas gracias por unirte. Antes de que siquiera yo pueda preguntar, incluso ya tenían aquí los comentarios y dice, vaya, parece que sí fue la carnada. Sí, justo eso pensé mientras leía esa parte de la historia. Y no van a lograr convencerme de que lea el siguiente capítulo en esta ocasión. Las veces que se ha omitido esa regla es por motivos bastante particulares. Así que eso es todo lo que leeremos el día de hoy. Pero eso no significa que es el final de esta historia. Todavía vamos a estar leyendo los siguientes capítulos a lo largo de las siguientes semanas, así que no olvides que cada día se va a leer un capítulo diferente y siempre va a ser a las 8 de la noche horario México. Si hubiera algún cambio en la programación, en el horario
O además, no te preocupes, siguiendo mis redes sociales puedes enterar de los horarios, si va a haber o no lectura, si va a haber alguna modificación en las condiciones de esta aventura en lo que parece ser un lugar llamado Berk. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿qué le va a decir su padre? Recordemos que Stoico el Vasto es el líder de los gamberros peludos y se tenían muchas expectativas sobre lo que Hippo tenía que lograr y más bien de lo que debe de hacer y hacer en cuanto a la eh, banda de vikingos. Entonces, eh, tener que salir corriendo, medio ahogados, mojados, congelados y sin dragón o... Ajá, o sea, sí, sin dragón básicamente eh, generaría algún tipo de inconformidad para su padre o su madre o su familia en general. Porque Patán, por lo que entendemos, es su primo y sí, su primo por parte de su padre. Y él parece ser que es todo lo que esperan de un vikingo. Así que eh, mm, podría esto traer problemas a la vida de Hippo. Más de los que de por sí ya hay, por la forma en la que se burlan de él. Por acá tengo ya un par de comentarios que dice la decepción. Sí, yo tampoco creo que esto vaya a salir muy bien en la isla de Berg o de regreso con su familia. Y dice que ni fue por su culpa lo de no llevar un dragón. Eh, bueno, si algo podemos decir, ay, es que no sé cuáles sean los valores de los vikingos y creo que ese es parte del problema. Em, Yo pienso que sí va a haber cierta decepción por parte de su padre y de en general todos, pero por la manera en la que lo tratan los otros chicos, Patán, Aliento de Perro y demás, probablemente esta decepción ya sea como algo histórico o algo que llevan arrastrando por mucho tiempo, entonces eh, tal vez ya no sea una decepción tan grande, solo lo esperado. Mm, no sé si eso lo haga mejor o peor, pero eh, efectivamente nos falta contexto histórico de los vikingos, o mejor dicho, de estos vikingos, porque vaya, cada historia se desarrolla en un mundo diferente y en libros anteriores o en viajes anteriores, que son todos los que tengo exhibidos por acá, creo que no habíamos leído vikingos, entonces no tenemos algo a lo que anclarnos o tener como referencia de las actitudes de los padres hacia los hijos en los vikingos. Pero lo que sí podemos reconocer son otras habilidades que podría tener Hippo y no sé, ayudar a Patapés tal vez signifique algo positivo. O sea, fuera de la presión. Pero eh, tal vez ayudar a Patapés pueda ser una esperanza. Tal vez Patapés se sienta mal por lo que sucedió y eh, abogar por él. No sé cómo son las relaciones de amistad entre vikingos o niños vikingos, así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que cuando leamos el siguiente capítulo, la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que apenas está construyendo el mundo y apenas estamos entendiendo cómo van a funcionar nuestros personajes? Por acá tenemos otra pregunta y dice, ¿qué se sentirá una mordida de dragón? Efectivamente, eso lo había olvidado mencionar y es que ahí por lo mordió un dragón y aún así siguió moviéndose. Así que probablemente la adrenalina sea mucha la que cargaba. Claro, te están persiguiendo 3000 dragones. Creo que ahorita no le duele. Y además cayó en agua helada. Entonces, tal vez ahorita no haya ningún problema. Pero
puedes seguir caminando con una mordida de dragón. ¿Rabia? ¿Nos deberíamos de preocupar por eso? Hay muchas cuestiones que todavía no averiguamos sobre este mundo, así que tú y yo tenemos una cita aquí el día viernes en el mismo horario por el mismo canal para averiguar más sobre esta historia de dragones, niños vikingos y algún lugar en el mundo llamado Berka. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, muchas gracias a todos los que ven la repetición. Recuerda que dejar tus comentarios durante la transmisión o después a ella es completamente válido. Te invito a que lo dejes y vayamos descubriendo juntos este mundo que, como menciona Gerardo, ya empezó lo rudo y apenas vamos en el capítulo número 2. Yo solo espero que no haya pérdida de extremidades en los próximos capítulos porque eso se pondría muy extraño, así que muchas gracias a todos los que se unieron y solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer y para pensar sobre dragones, así que nos vemos, bye, adiós, gracias por estar.